dificultades de concentración en clase debido al uso de la red social TikTok? Bueno, yo la verdad que no he dado clases sin TikTok, así que no puedo hacer una comparación, pero sí que es cierto que a mí lo que me llama más la atención es la multitarea constante, es decir, no tanto la plataforma de TikTok, sino el hecho de que todo el estudiantado venga con sus portátiles y que te estén prestando atención a la vez que están prestando atención al portátil, al móvil, es decir, muchísimos estímulos, entre ellos las redes sociales, entre ellas TikTok, que están operando a la vez, ¿no? Entonces entiendo que de alguna forma puede afectar a la concentración, tanto en clase como en otro tipo de tareas, es decir, a la concentración expresa en algo que estás haciendo, porque creo que actualmente vivimos en la multitarea constante, ¿no? Vale, ¿consideras que TikTok puede tener un uso pedagógico dentro del aula? Sí, claro. Yo de hecho no utilizo TikTok dentro del aula, pero como vosotras sabéis, muchas veces he traído Instagram, que al final puede operar de forma similar. Dar la espalda a las redes sociales y pretender que no forman parte de nuestro universo es no ser consciente de la realidad en la que vivimos. Entonces creo que puede ser un método pedagógico siempre que se utilice bien. ¿Cuál es la forma de utilizarlo bien? Pues creo que estamos en ello, ¿no? En ese aprendizaje, tanto las personas usuarias como el profesorado. ¿Qué ventajas y riesgos en el uso de esta plataforma en contextos educativos? Los riesgos, o sea, uno de los riesgos que a mí más me preocupa, pero es una hipótesis absoluta, no sé si tiene alguna razón de ser, es a veces esa falta de rigor o falta de criterio que se une a las redes sociales, ¿no? Y que en muchos casos es verdad, esa impunidad a la hora de comunicar, ese yo pienso, yo creo, lo digo, lo comunico y no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo como persona emisora de un mensaje, bien porque sea instagramer o tiktoker o influencer en general. Ese es el peligro más grande que veo, ¿no? La forma en la que se puede influir a veces sin tener una responsabilidad social del mensaje que se envía. Entonces creo que es importante como profesorado cuando utilicemos estas herramientas y como alumnado o persona usuaria de esas herramientas tener capacidad crítica con ellas, ¿no? ¿Qué medidas creo que debería tomar universidades o docentes frente a este fenómeno? Frente al fenómeno de las redes sociales en general, bueno, más que medidas, lo primero es entender que existen, ¿no? Y a partir de entender que existen y que estamos conviviendo con ellas, no solo intentar explicarlas desde este posicionamiento crítico, sino también utilizarlas, porque también tienen muchos beneficios, ¿no? Y sobre todo porque es la forma en la que la juventud se comunica, o sea, cada vez es exponencial, la gente se informa a través de redes sociales, incluso que se esté informando en medios de comunicación, se informa a través de las redes sociales del medio de comunicación. Luego ya si les interesa algo más, van al medio de comunicación, pero el origen ya nunca más es ese periódico digital para la juventud sobre todo, ¿no? Ese periódico digital o la televisión o tal, son lo que las redes sociales cuentan de lo que ha pasado en ese periódico, en esa televisión, en esa radio, ¿no? O esos mini podcasts o mini contenidos, ¿no? Entonces, dar la espalda a esa realidad no tiene sentido y creo que una de las formas es aprender a cómo se tiene que comunicar en redes, ¿no? Cómo hacemos esa comunicación. Y por último, ¿cómo pueden los profesores adaptarse a esta nueva forma de consumir información? Pues es muy difícil, sobre todo porque esta multitarea en la que vivimos está unida a la sobreinformación constante, ¿no? Entonces, trabajar con sobreinformación siempre es difícil. Primero porque sociedades sobreinformadas a veces están tremendamente desinformadas, ¿no? Y sobre todo porque cuando la gente recibe tantos estímulos, puede ser que se abrume, ¿no? Y que al final decida rechazar esos estímulos o no se quede o no tenga el criterio para elegir cuáles son las fuentes interesantes de analizar o las fuentes pertinentes para cada tema, ¿no? Entonces, creo que ahí está el debate, sobre todo de cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos traer al aula, pues viendo desde un sentido periodístico, aplicando ese sentido periodístico que hemos aplicado siempre a el entorno de las redes sociales, teniendo en cuenta sus características propias.